¿no? Y quiero hablar un poco de la enfermedad y para eso le voy a agradecer a Sebastián Vega. Él está a cargo del Laboratorio Virtual de Tucumán. Sebastián, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Estoy bien. un gusto escucharte, Sebastián. El hospital virtual. El hospital virtual, me faltó la parte ahí. Hablemos un poco de dengue, Sebastián, sobre todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que evitar, no? O cuáles son los signos que realmente debemos tener como alarma en caso de haber contraído la enfermedad? Bien. Sí, bueno, vos lo que decías recién de que están abarrotados los centros de consulta y bueno, porque el dengue cuando comienza produce un cuadro febril que es muy intenso, produce mucho dolor corporal, dolor de cabeza. O sea, el estado general del paciente es importante, la sintomatología, entonces se siente muy mal y eso es lo que nos lleva a la consulta. Claro. Pero en realidad, la realidad es que la mayoría de los casos de dengue no se complican. Claro. Generalmente los casos graves de dengue están alrededor de menos del 1%. Sin embargo, hay que estar muy alerta porque hay unos síntomas que se llaman síntomas de alarma que cuando aparecen hay que consultar. Ahí sí hay que consultar y hay que hacerlo en el momento, no hay que esperar, porque esos síntomas anticipan una de las causas que puede llevar a la muerte de dengue, que es el shock hipovolémico. Mirá, quiere decir que se pierde si te parece, hacemos ahí un pequeño impasse, porque vamos a mostrar unas plaquitas que me mandaste. Y ahí justamente quería comentar eso, la vamos a ver en imágenes ahora, sobre ahí está, mira, ¿ves? Estos son, Sebastián, los síntomas cuando recién empieza la enfermedad. Exacto, esa es la fase febril que se llama, que es cuando decía que todos lo sienten y se sienten muy mal. Esa fase febril, como ven ahí en ese gráfico, puede durar entre 2 a 7 días. Generalmente en los niños hacen cursos cortos y en los adultos pueden hacer hasta cursos de 6 a 7 días. Claro, de Después fiebre viene alta. la otra fase, ahí si querés pasar la otra placa. Sí, ahí está, esta es la importante. La fase crítica, exactamente, que es cuando ya el paciente se siente un poco mejor, porque ya no le duele tanto la cabeza, ya él siente que no tiene fiebre, entonces se siente un poco mejor. Pero justamente en esa fase es donde pueden aparecer los signos de alarma. Bien. Obviamente, medicina no es matemática, o sea, que no es que las cosas ocurren así exactamente. Generalmente cuando vos tenés una fase febril avanzada, ya alrededor del cuarto o quinto día, pueden empezar a aparecer los signos de alarma, es decir, podés seguir con fiebre y ya tener la aparición de un signo de alarma, pero generalmente no son los primeros días, generalmente, como te digo, es al tercero, cuarto, quinto día. Y te decía, ahí hay signo de alarma muy concreto, esto está súper estudiado, ya desde el 2009 se hicieron muchos estudios a nivel internacional que corroboraron que estos síntomas cuando aparecen son, como te decía, anticipatorios de lo que produce la complicación fatal del dengue, que es el shock hipovolémico. Bien. Bien. ¿Tienes alguna pregunta? A ver, ¿qué significa, háblame en criollo, qué significa el shock hipovolémico? Bien, es como una pérdida de líquido, ¿viste? Cuando uno tiene, por ejemplo, muchos vómitos y diarrea, o sea, estás perdiendo mucho líquido, entonces el volumen circulante, o sea, el volumen... Nos empezamos a secar, en cierta forma. Exacto, vos lo dicho en criollo. Nos empezamos a secar. Entonces, eso obviamente produce una complicación severa que cuando se instala y progresa, realmente puede llegar a ser irreversible. Claro. Ahora, Sebastián, esto no, a ver, no hay, como vos decías también, hay cosas que están comprobadas de dengue y otras que no tanto, porque, a ver, no hay un límite de edad o hay una franja etaria en donde corremos más peligro de quizás de poder entrar en esta fase crítica. Bueno, obviamente hay edades que son más vulnerables, como por ejemplo los pacientes menores de 1 año, o los pacientes mayores de 65 años, o pacientes que tengan alguna enfermedad de base compleja, como puede ser una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, una insuficiencia respiratoria, pacientes oncológicos, pacientes que están anticoagulados por algún problema de base. Entonces, son pacientes a quienes hay que hacer un seguimiento estricto, pero su patología de base no necesariamente va a significar
que el dengue se va a complicar, pero sí lo que puede pasar es que el dengue complique su enfermedad de base. Claro. Entonces ahí, por eso ellos requieren un seguimiento estricto. Bien. Pero la realidad es que la complicación esta del shock hipovolémico puede ocurrir en cualquier edad. Perfecto. De hecho, que estudios internacionales mostraron que por ahí en donde ocurrieron más comúnmente o más frecuentemente estos problemas es en el grupo de los adolescentes o en mujeres jóvenes, mujeres en edad fértil que están alrededor de los 30, 40 años, o mujeres de 50 años. Ahora, bueno, te decía que con el tema del auto, viste que uno quizás peca de decir, bueno, mirá, a ver, busco en Google, en algún lado, el tratamiento del dengue, sé que el ibuprofeno no hay que tomarlo, así es, no hay que tomar ibuprofeno, pero bueno, me empiezo a sentir mal, yo sigo con la etapa crítica, ¿no? Pierdo mucho líquido, entonces ¿qué hago yo? Trato de tomar líquido, pero ¿tengo ganas de tomar líquido o no? ¿O por qué tengo que ir rápidamente si me siento mal a un centro asistencial? Hay algunos pacientes que están sedientos y hay otros pacientes que no tienen ninguna gana porque encima tienen náuseas. Claro. Entonces, como te decía, el tema de en la fase crítica con signos de alarma no es de manejo ambulatorio, o sea, no es para estar en la casa. Ese paciente sí o sí tiene que consultar. El paciente que tiene fiebre y está en los primeros días, no es, obviamente hoy en la situación en que estamos en epidemia, lo más probable que sea dengue. Claro. Si no tiene otros síntomas, por ejemplo, si tenés síntomas respiratorios o síntomas renales como dolor al orinar, otros síntomas que te hagan sospechar que la fiebre, el foco de la fiebre proviene de otro lado, si tenés solo los síntomas generales de dengue, que es fiebre, dolor de cabeza, dolor en los ojos, dolor en el cuerpo, un sarpullido, bueno, si tenés eso, lo más probable es que sea dengue. Ahora, si yo tengo todo eso, menos fiebre. Mira, en general el dengue es una enfermedad febril, hay lo que se llaman formas inespecíficas, que solamente pueden provocar mialgia o podés tener una cefalea aislada, que puede durar 1 o 2 días, y resulta que después al 4º, 5º día te aparece como un sarpullido, como una picazón en el cuerpo, y ahí decís, era dengue. Y te haces el laboratorio y era dengue. ¿Por qué? Están estos que se llaman formas no febriles o formas inespecíficas, que es probable, pero es lo menos frecuente. Lo más frecuente que si tenés dengue, tengas fiebre. Bien. Incluso hay pacientes que pueden ser asintomáticos. Claro. También, bueno, justamente la gente que tiene dengue y que quizás puede transitar la enfermedad sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Son los casos menores esos? No, de hecho que la mayoría de los casos pueden ser asintomáticos. De hecho que estadísticamente dice que por cada un paciente que tiene síntomas, hay 8 hasta 25 pacientes asintomáticos. Eso quiere decir que la mayoría de los pacientes pueden no tener síntomas. Claro. Y después, como te decía, las complicaciones están alrededor de menos del 10% de los casos. O sea que la mayoría de los pacientes va a cursar la enfermedad sin complicaciones. Claro. Por eso es tan importante el énfasis en los signos de alarma, y son 5 que vos podés advertir en tu casa. Claro. Una, el dolor abdominal. El dolor abdominal es intenso y persistente. Puede estar a nivel de la boca del estómago, ahí está, un poquito al lado de la boca del estómago, o alrededor del ombligo. Lo cierto es que es un dolor insoportable. Claro, insoportable. Que va aumentando en progresión. A veces puede ser muy intenso, a veces puede ser una intensidad moderada. Lo cierto es que está instalado y vos te das cuenta que duele. El otro síntoma son los vómitos frecuentes, como dice acá en la imagen. Quiere decir que podés tener de 3 o más vómitos en una hora o tener un vómito cada hora y media. Una locura. Segundo signo de alarma. Tercer signo de alarma, y esto es muy común en los adolescentes y hay que tenerlo en cuenta, la somnolencia, un sueño excesivo. Bien. Vos lo vas a despertar a tu hijo o adolescente que está con fiebre o ya sin fiebre, pero lo ves que duerme demasiado, lo despertás, abre los ojos y se vuelve a dormir. Te habla un poquito, toma un tecito y se vuelve a dormir. Bueno, ojo con esa somnolencia. Bien.
Después la otra, ahí dice cansancio extremo, irritabilidad, pero hay un síntoma que es cuando, por ejemplo, vos te levantás de la cama, estás acostado, obviamente por todo el malestar que tenés, te levantás de la cama y sentís como que te vas a desmayar, te sentís mal, por ahí te pones sudoroso, sentís palpitaciones, entonces te acostás y ya te sentís bien. Eso se llama hipotensión postural. Es también un signo de alarma, ahí no está descrito en la imagen esa que tenemos ahí. Y finalmente el sangrado. Fíjate que te lo digo al último, porque el único síntoma de alarma es que la gente justamente se alarma y por la cual va a la consulta. Es un signo de alarma, puede sangrar la nariz, puede sangrar las encías, puede sangrar en los vómitos, puede tener sangre, puede tener sangre en materia fecal. Ese ya es el más grave de todos. El más grave sería. No. Cualquiera de los 4. De los 5, en realidad. Bien, en realidad, como signo de alarma, estos 5 síntomas en sí mismos no es que vos ya estás grave. Lo que te están diciendo es que podés agravar. Por eso la importancia de consultar en ese momento y para que actúen ya los centros de salud tienen un protocolo de actuación en el paciente con dengue con signo de alarma. Entonces, por eso el paciente tiene que consultar y decir, bueno, yo ya estoy a 3 días de la fiebre, estoy a 5 días de la fiebre y tengo este signo de alarma. Entonces, por eso es importante consultar en ese momento. ¿Y el protocolo cómo continúa ahí? Llego yo al centro asistencial, supongamos voy al Hospital Padilla o al centro de salud. Digo que tengo uno de estos signos, de los 4 síntomas de advertencia. Y ahí empieza un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? O sea, me internan, me ponen en una silla de hidratación. Sí, vos no sé si viste que hoy en los centros de salud se llaman postas de hidratación. O salas de hidratación. Hay muchos centros que se adaptaron para poder recibir y hacer en esos sillones el suero que le llaman. Que es el tratamiento. Justamente por esta pérdida de líquido que habíamos mencionado anteriormente, entonces hay que hacer una reposición y sostener esa hidratación hasta que pasen los síntomas. Bien, la última que te hago, Sebastián, y ya vine un poco llevemos la calma, ya salimos de esta fase que son aproximadamente 10 días, ya recibimos nuestra alta, por ejemplo, y vos como médico, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que ha sufrido, que ha tenido dengue y que le ha pasado en cierta forma normal o mal dentro del dengue? Y cómo sigue la vida, ¿no? Actividad física, alimentación, la vida misma, ¿no? Bien, bueno, ahí hay que tener en cuenta algo. Viste que la última placa habla de la fase de recuperación. Ahí muchos pacientes se asustan porque aparece lo que se llama un rash, que es un enrojecimiento, a veces de la cara, a veces de los brazos y las piernas. E incluso en el dorso de la mano, en el dorso de los pies, podés tener como un leve edema, que quiere decir como una acumulación de líquido, y te pica muchísimo el cuerpo, muchísimo. Es muy molesta esa picazón que puede durar entre 2 o 3 días. Bueno, eso no es un signo de alarma, entonces, en el sentido de quedar tranquilo el paciente, ya es un signo que ya está en la fase de recuperación. Pero sí, en pacientes pediátricos, especialmente menores de 2 años, o en pacientes adultos mayores, o que tengan comorbilidades como obesidad, diabetes, si hay una fiebre persistente, es decir, vos ya tenés 7 días de evolución y seguís con fiebre, o ya tenés 8 días, ya no tenés fiebre, pero estás muy asténico, no tenés signo de alarma, pero estás muy asténico, asténico quiere decir que estás débil, es importante ahí pensar en las infecciones concurrentes, se llaman, que son infecciones bacterianas, porque una de las cosas, y a propósito de la pregunta que vos me hacías, una de las cosas que provoca el dengue es te baja la plaqueta. Las defensas. Claro, las defensas. No las plaquetas, mira, las plaquetas, muchos se asustan con las plaquetas, pero no es lo que nos tiene que asustar. Perfecto. Lo que nos tiene que llamar la atención son los signos de alarma, pero en esta fase de recuperación lo que te quería decir es que durante el curso de la enfermedad del dengue se bajan los glóbulos blancos y a veces pueden bajar a valores muy bajos, pueden ser 1500 de recuento total o 1000. Nada. Y eso se recupera. Cuando pasas la fase de recuperación mejora, pero
podés estar con un periodo de tiempo en esa primera semana posterior al dengue, que podés estar inmunodeprimido, entonces es importante evitar las aglomeraciones, si hay alguien que está enfermo, resfriado por ahí por la zona, tratar de no tener contacto con él. Claro. Sí, obviamente esto no es lo más frecuente, pero puede pasar. Hay muchos que van al gimnasio y ya quieren volver con todo al gimnasio. Por ahí es recomendable, después del alta, que vayas a tu médico de cabecera para que hagas un control clínico y bueno, y te evalúen. Por ahí el médico de cabecera te puede pedir algún laboratorio de control. Claro. Pero eso ya posterior a toda la fase aguda, haber superado el riesgo de complicación y todo eso. Excelente, Sebastián. Te agradezco un montón por charlar un poquito al respecto de esto, ¿no? Que tantas dudas nos genera y sobre todo tanto miedo también nos genera los tucumanos ahora por esta epidemia. Te mando un abrazo y que tengas buena jornada. Mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, gente, hablamos de dengue, ya saben, a ver, si transita la enfermedad, saben que son casi 10 días, del 3 al 7 son los más peligrosos quizás, o los que hay que tener más cuidado, sobre todo por los síntomas de alarma que podemos tener, ¿no? Vamos a una...